Ok, ok. Aquí estamos. Una vez más en la sección Midiendo el Plano para analizar hechos de la naturaleza de este mundo que comprueban, sin lugar a dudas, no dejan lugar a dudas. Mientras más vamos profundizando en esto, más podemos tener la certeza absoluta de que vivimos sobre un plano extendido. ¿Ya? Y hoy día vamos a analizar temas que son fundamentales respecto a las mediciones, ¿ya? Y sobre todo a las mediciones que se han hecho desde siempre sobre este terreno. Vamos a ver entonces qué nos dice. Saludos a todos los que se vienen incorporando, saludos a los que van a ver esto a posterior. Les pido por favor compartan este material, ¿cierto? Hay aquí un cariño en poder hacer esto de una manera pulcra y ordenada para que las cosas sean entendibles, digeribles, sintéticas. Bien, bien, queridos amigos, hoy en la sección Midiendo el Plano vamos a ver cosas interesantes. Primero, uno puede preguntarse, ¿desde cuándo está medida la Tierra plana? ¿Cuáles fueron las primeras mediciones? ¿Cómo podríamos llegar a determinar la forma? Cosa que en realidad acá hemos ido tocando de a poco. Hemos visto, por ejemplo, que en el campo de las mediciones topográficas ¿ya? Se trabaja con planos y niveles, y los niveles son siempre una línea horizontal. ¿Ya? Hemos visto, por ejemplo, que en la aviación, ¿ya? Eso fue creo que uno de los primeros midiendo el plano. Hay comprobaciones directas de la ausencia de cabeceo en la data oficial de un vuelo de extenso, de largas horas de duración, donde se puede comprobar que el avión no cabecea, no hace un cambio de pitch y tiene siempre la nariz hacia arriba, confirmando de que durante todo su vuelo se mueve sobre un plano extendido. Hemos visto también, por ejemplo, observaciones de larga distancia como algunos faros, eso lo vimos creo que en el segundo episodio de Midiendo el Plano, y también nos aproximamos a la navegación astronómica porque el uso de sextantes permite también determinar distancias en el mar, apoyándose en observaciones de ángulos de elevación hacia las estrellas, ¿cierto? Y triangulando esas observaciones con distintas estrellas o con distintos observadores para llegar entonces a determinar distancias que siempre corren sobre un plano. Entonces, lo que tenemos es que todas las medidas que se hacen sobre el terreno, tierra, tienen como base una superficie horizontal extendida. Y las formas de medición, si bien han ido evolucionando en cuanto a lo técnico, ¿ya? Siempre se han mantenido bajo los mismos principios. Y acá me encontré con este dato curioso, que es la primera lámina, ¿ya? Que nos cuenta que en la época de los egipcios, y bueno, siempre la narrativa va a quedar entre comillas porque está cada vez más cuestionada, pero en realidad acá lo que tenemos como un hecho fehaciente es que hay un jeroglifo, y de hecho hay un papiro, ¿ya? Que explica cómo se medían las tierras en la época de los egipcios. Voy a apagar un poquito la música porque me distrae un poco. Entonces me encuentro con esto. En la época de los egipcios, dice, voy a rescatar este párrafo, el link creo que lo puse ahí en la presentación para aquellos que quieran investigar un poco más. Sabemos, gracias al papiro de Rind, ¿ya? Que imagino que es esta imagen que está acá, y otras referencias dadas a conocer por Heródoto, ¿ya? Que existían unos técnicos denominados estiradores de cuerda. ¿Ok? Estos serían como
los técnicos de topografía más primitivos a los cuales podemos tener acceso. Los estiradores de cuerda que usando como instrumental cuerdas de longitudes conocidas, ¿ya? Ahí está el truco, cuerdas de longitudes conocidas, que yo diría que no es tanto la longitud de la cuerda, sino más bien los nudos que se le hacen entre medio. Si se fijan en esta imagen a la derecha, que un poco intenta graficar el trabajo de los estiradores de cuerda, lo que tienen ahí es una cuerda con nudos a distancias regulares, ¿ya? No sé, probablemente el codo, que en ese tiempo se usaba como medida estándar, quizás era la medida a la cual separaban los nudos. Entonces, sigamos leyendo porque es muy interesante la función de los estiradores de cuerda. Dice, usando como instrumental cuerdas de longitudes conocidas, replanteaban las lindes de las parcelas del río Nilo una vez desaparecida la crecida anual. Claro, porque tenías tierras, ¿cierto?, que se inundaban en algún momento. Y entonces, ¿cómo hacías para volver a tener los límites de tu terreno? Bueno, venían los técnicos en estiradores de cuerda, que además, por lo que viene a continuación, o lo que se mencionó anteriormente en realidad, es que necesitaban medir también porque el dueño, que era el faraón, el dueño de las tierras, les cobraba, por supuesto que sí, un tributo a lo que ellos producían. Entonces, ¿cómo calculaban cuánto tenían que pagar de impuestos en esa época? ¿Ya? También tenían a estos señores que estiraban las cuerdas y hacían la medición del terreno, ¿ya? Y también tenían un método para determinar la fertilidad de la tierra y, imagino, alguna forma de computar ambas cosas, es decir, tierra fértil, terreno de tantos metros, te cobro tanto impuesto. Entonces, un poco eso es lo que explica acá. Dice, hacían un inventario periódico de los bienes que tenía el faraón, ¿ya? Y el faraón conseguía calcular el gravamen con bueno, en fin. Los estiradores de cuerda, los primeros, digamos, topógrafos dedicados a medir el terreno. Ahora, lo interesante de esto es que partimos por lo siguiente. Lo que se puede medir con una cuerda es un terreno plano, porque yo necesito tener la cuerda estirada de un punto a otro, ¿cierto? Y vamos a ver, de hecho, un poquito más adelante, cómo en las técnicas de topografía de triangulación y trilateración que se ocupan actualmente, también se usa un método similar en la medición de terrenos utilizando cuerdas, barras de acero, siempre elementos rígidos y horizontales. ¿Ok? Por lo tanto, como primer instrumento de medición, la cuerda es un elemento rígido y horizontal. La base de la medición es una línea recta. Partamos por ese hecho. Vamos a volver a la música y a saludar a la gente que se viene sumando. Agradezco que estén acá, ¿ya? Se hace siempre un esfuerzo por entregar, avanzar un poco en la investigación. Estas son cosas muy interesantes, muy apasionantes, sobre todo porque, bueno, de alguna manera estoy en el día a día dedicado al tema de las mediciones en mi trabajo. Y me ha resultado muy interesante poder entender también cómo se tomaban estos cálculos o se hacían estas mediciones en la antigüedad, ¿ya? Para ello también vamos a avanzar un poco y comentar sobre la cartografía. Porque, bueno, medir el terreno para los egipcios, calcular un poco los tamaños de las parcelas, tiene cierta escala, pero cuando quieres llevar esto a una mayor escala, ¿ya?, tienes que empezar a utilizar también otros métodos. Y aquí es donde la cartografía, ¿ya?, ha desarrollado ciertas técnicas que son también muy interesantes y reveladoras respecto a cómo se mide un terreno. ¿Cómo haces con los elementos antiguos, con el instrumental antiguo, para
graficar un terreno a cierta escala, ¿ok? Y para poder tener un contraste fehaciente de la información, de modo tal de que de alguna manera puedas llegar a una forma aproximada de la realidad, ¿no es cierto? Entonces, los cartógrafos antiguos, ¿ya?, basados en técnicas que utilizaban los navegantes, confeccionaban los mapas con ciertos detalles técnicos. Por ejemplo, lo que se ve acá es una ilustración, ¿cierto?, de alguien pintando o dibujando un mapa, pero quiero que se fijen en el detalle que aparece acá al centro. Hay un punto, ¿ya?, que está recalcado con un círculo rojo, ¿ya?, y otro círculo al medio, que son puntos que tienen una importancia para el dibujo de las cartografías. Si se fijan en esta imagen, vamos a agrandarlo un poco para que lo puedan ver mejor, ya que no podemos acceder a la pantalla completa. Si se fijan, hay dos de estos círculos en esta imagen, ¿ya? O hay más en realidad, hay uno chiquitito por acá. ¿Qué son esos círculos? Esos círculos son puntos de observación. ¿Sí? ¿En tu referencia? Son puntos de observación desde el cual se hizo el mapa. Es decir, un navegante llega a una costa, ¿ya?, donde tiene en su perspectiva, ¿ya?, ¿cierto?, toda la costa, ¿ya?, a su alrededor. Entonces se para en un lugar, determina ese punto y a partir de ese punto tira unos rayos, ¿ya?, que son estas líneas que aparecen acá, ¿ya? Y con el instrumental que tenía en esa época, que era nada más y nada menos que una brújula, ¿ok? Una brújula como esta, ¿ya? El navegante entonces podía determinar, ¿ya?, en qué dirección estaban los elementos importantes que tenía a su vista, en su visual. Entonces, por ejemplo, se para en este lugar, en esta bahía, ¿ya?, y mira, ve la brújula y dice, voy, bueno, 3 grados al poniente, en el azimut, veo la punta de la península, ¿cierto? Entonces después se gira un poco más y un poco más acá ve, no sé, la entrada de un río. Entonces ve en la brújula y digo, a 30 grados, ¿cierto?, desde el norte hacia el oriente tengo un río. Y así. Entonces empieza a notar desde el punto de observación y midiendo el ángulo dónde están los puntos de referencia más importantes, ¿okay?, los que él puede ver y que le llaman la atención. Entonces hace un catastro bien riguroso de todas las cosas que ve en este punto de observación y después lo plasma en un plano. Entonces, aquí es donde viene algo interesante que apuntar. Primero, que si bien acá no se está estirando una cuerda, sí se está midiendo a través de la brújula. ¿Qué es lo que se está midiendo? El ángulo. Y esa medida de ángulos, ¿ya?, que además se conectaban entre todas, porque tengo distintos puntos de observación, trazo las líneas, y de hecho, al trazar líneas y al conectarlas entre distintos puntos de observación, puedo tener más precisión de la posición exacta de los objetos, ¿ya? Entonces era súper interesante esto de hacer la cartografía a partir de la medición de ángulos. Primero, hay que hacer notar que es algo que parece obvio, evidente, pero que nunca se nota, aunque a Don Guille Wood sí lo he notado, sí lo he escuchado decirlo, es que una brújula no tiene ningún sentido
cuando se operaría, entre comillas, sobre una esfera. ¿Qué sentido tiene estar en el hemisferio sur, pongámonos en ese supuesto, con una brújula que te muestra un norte ubicado en la galaxia Andrómeda? ¿Se entiende, no? ¿Qué sentido tiene ya direccionarse desde una pelota con una brújula? Ninguno. Hay que entender que estos elementos básicos funcionan porque tenemos una Tierra plana abajo. Esto no es un detalle menor, parece obvio, pero es importante. Todas Y estas... ahí tocaste un tema importante, Leo, porque sin adelantarme a la época geográfica donde va en la presentación, los egipcios, al menos según la historia, medían en codo hace 3.000 años, al menos de lo que se sabe. Los codos los pasan a cuerda porque obviamente un codo real es el codo del rey, po. No vamos a andar paseando al rey por ahí, por todo el territorio poniendo el codo a ver si esa es la distancia o no. Y del 3000 antes de Cristo, más o menos por el 2600, o sea, pasan unos 400 años que miden a pura cuerda y codo, empiezan a aplicar técnicas como por ejemplo del Merket, que es esta herramienta para ver las estrellas y ver las alineaciones estelares y empezar a medir también su región y los campos y empezar a separar las áreas agrícolas de las demás. Pero del 2600 antes de Cristo al 300, cuando aparece recién Eratóstenes y Eratóstenes dice puse dos palos y me he llegado a ver que la Tierra es redonda o esférica, ellos nunca asumen eso. Habiendo cartografiado, habiendo medido, haciendo divisiones agrícolas, divisiones de la ciudad, ellos en ningún momento, en esos 2300 años de diferencia entre que empiezan a aplicar las medidas astronómicas y empiezan a medir, llega Eratóstenes por el lado de Grecia, no hay ningún egipcio que salga y diga, oye, me acabo de dar cuenta de que la Tierra es esférica, aún sabiendo que ellos ya aplicaban técnicas de sombra, una técnica que se llama nomón, en la cual ellos determinaban las sombras y las orientaciones de los templos y los obeliscos. Entonces ellos tenían mayor probabilidad de darse cuenta de la diferencia de sombras según la hora que el propio Eratóstenes, que se inventó con el palito parado ahí viendo un faro en un lado y otra cosa en otro lado. Ahora, tal cual, tal cual. Pero hay que hacer notar también que la medición de sombras es la medición de ángulos de elevación. Volvemos a lo mismo, de hecho lo tengo por acá, lo tenía por acá en alguna parte, ya, acá. ¿Qué es lo que sucede con los relojes de sol? Y también con el experimento de Eratóstenes. Resulta que esto también es una medición de la Tierra plana. Por muy pequeña la escala que parezca, ¿ok? No tiene que ver con un tema de escala, tiene que ver con la lógica de la medición. Medir ángulos de elevación también requiere que la línea de base sea recta. Pero antes de llegar acá, volvamos al tema de los mapas y la forma en que se generaba la cartografía a partir de ángulos horizontales. ¿Ya? Vamos teniendo elementos. Primero, las distancias en línea recta de los egipcios con los estiradores de cuerda. Luego tenemos los ángulos horizontales, ¿ya? Medidos con brújula desde una embarcación hacia la costa. Por ejemplo, esta de acá. ¿Ya? Acá hay una medición de un portugués llamado Joao Teixeira, ¿cierto? En la exploración de Brasil, donde hace estos dibujos y escribe en su bitácora lo que va viendo. ¿Ya? Entonces aquí se puede ver, estas son palabras de él, de la persona, el navegante que se puso en ese lugar,
y trazó estos ángulos que en general se trataban de hacer a distancias regulares, ¿cierto? Dice, desde el Cabo de Santo Tomé, que como dije está a 20 grados de altitud por la costa al norte y 36 escalones hasta el pico de João Monero, que es una montaña que está a la entrada del puerto del Espíritu Santo a 20 grados y cuarto de altitud. Ahí va tomando los grados que tiene esto, ¿ya? Y describiendo lo que ve, ¿cierto?, en su perspectiva respecto a los grados que se diferencian o que les da la brújula respecto al norte. Así que todo converge en este pequeño instrumento muy útil, ¿ya?, que sirve para medir la Tierra y solo puede ser aplicado sobre un plano. Ya. Otro mapa, digamos, que muestra lo mismo. Si se fijan, acá hay puntos de observación y ángulos trazados, ¿cierto?, a distancias regulares para determinar cuáles accidentes geográficos se ubican respecto a ese punto. Y hay una intersección, ¿cierto?, entre todos los puntos de observación que se van poniendo sobre el mapa, lo que permite tener aún más precisión y ajustar estos dibujos, ¿cierto?, en la cartografía. Así que estas son técnicas ancestrales de cartografía que, llevados al terreno, porque acá estamos hablando de navegantes que tomaban, ¿cierto?, las costas, pero ¿qué pasa con el terreno que está al interior? ¿Cómo medimos eso? Bueno, hay unas técnicas similares, ¿ok?, similares a esta, ya, respecto a los ángulos, que se llama triangulaciones. Y las triangulaciones, como se muestra en este mapa, por ejemplo, del terreno español, una triangulación que alcanza a tomar todo el terreno español, ¿ya? Triangulación de primer orden, que son técnicas de topografía que se usan hasta el día de hoy. Y los órdenes tienen que ver con las distancias entre los vértices de los triángulos, ¿ya? El primer orden son distancias de 70 kilómetros, el segundo orden son distancias de 20 kilómetros y el tercer orden son distancias como de 5 kilómetros. Me puedo equivocar en el número específico, pero es una cosa similar, ¿ya? Entonces, las técnicas de triangulación también son algo similar a la triangulación marítima. Bueno, es muy similar, de hecho, solo que en vez de ocupar la brújula, ocupamos el teodolito. El teodolito es este instrumento de medición de ángulos utilizado específicamente para la topografía, que después se evolucionó en el taquímetro y posteriormente en la estación total, cuando se le fueron agregando tecnologías. Pero los principios son lo mismo. Ahora, si bien el teodolito mide ángulos tanto horizontales como verticales, no mide distancias, ¿ya? Entonces, yo puedo, al igual que los navegantes lo hacían con las brújulas, con el teodolito, lo que puedo hacer también es determinar ángulos y hacer lo mismo en tierra, ¿ya? Pero no mido las distancias. Entonces, para medir las distancias vienen las técnicas de triangulación. Y, de hecho, la técnica de triangulación nos vuelve a situar en lo que hacían los egipcios. Porque las técnicas de triangulación parten de la determinación de una línea de base. Si ustedes se fijan acá en este dibujo que intenta graficar cómo funciona una técnica de triangulación, ¿ya? Lo que tenemos aquí a la izquierda son 3 puntos, obviamente, ¿ya? Y se determina la distancia entre 2 de esos puntos. No es necesario determinar el tercero, ¿cierto? Solamente tengo que calcular el ángulo que tengo entre los distintos puntos. Dice acá ángulo medido y aquí al otro lado
ángulo medido. Entonces, dice acá, distancia conocida, medida con una cinta metálica. ¿Ok? Entonces yo puedo partir, si yo quiero establecer una técnica de triangulación, puedo partir, no sé, con la cinta metálica más larga que tenga. 10 metros. Al menos la que yo tengo es de 10 metros. Pero hay cintas más largas, para determinar esa línea de base. De nuevo, una línea recta. Y de hecho, para establecer las técnicas de triangulación, lo que se recomienda es ir a terrenos planos, porque si estoy en terrenos ondulados no voy a poder tener una línea recta con un elemento mecánico como una cinta métrica o una barra, que también se utilizaban para estos efectos, barras metálicas, ¿cierto? Que son líneas rectas rígidas sobre el terreno. Entonces, lo que tengo como base de la medición son distancias medidas con líneas rectas. Luego ángulos hacia un tercer punto y luego triángulos para hacer una grilla, ¿cierto? Sobre el terreno, una grilla de triángulos, ¿cierto? Poniendo puntos sobre ángulos, partiendo desde una línea recta inicial. Entonces tengo una línea recta inicial, pongo un punto, tiro el ángulo, pues pongo otro punto por allá, tiro el otro ángulo y así voy triangulando y teniendo las medidas entre todos los puntos. Parto desde una línea base. De hecho, en digamos, el ejercicio de la topografía es necesario siempre partir con una línea base. Así que bueno, este es un poco un esquema de cómo funciona, cuál es el inicio, ¿ya?, de la medición con la línea base, con la distancia entre los dos puntos y con los ángulos a un tercer punto, y después ya puedo empezar a derivar, ¿cierto?, a otros puntos, ¿ya? Y en el caso de las diferencias de altura, luego también puedo sumarle la medición de ángulos verticales. Así que bueno, todas las estrategias de medición de terrenos, ¿ok?, tanto en la cartografía marítima como en la topografía, ¿cierto?, dentro del territorio, refieren, ¿ya?, a las técnicas que vienen desde los egipcios, al menos las que aparecen en sus jeroglíficos y papiros, donde se necesitan líneas rectas, horizontales, ¿ya?, y triángulos, ¿ya? Entonces luego le sumamos la medición de ángulos, tanto en el mar como con la brújula y en la tierra con el teodolito, cosa que se mantiene hasta el día de hoy con herramientas un poco más sofisticadas. Por ejemplo, ¿ya?, estos elementos, no sé si alguien acá es bueno para subir montañas, probablemente se haya encontrado con estos elementos. ¿Has hecho subida, trekking o algo por el estilo, Rafa? ¿Has visto estos monolitos? Pequeño, con camino. Bueno, aprovecho de saludar a Guille Gut, querido, que me dijo que iba de viaje. Lo invité a subirse al Discord, pero me dijo que iba de viaje. Así que bueno, un saludo, Guille, que llegues bien a tu destino. Estos elementos, vamos a verlo por acá, se llaman vértices geodésicos. Entonces, para evitar tener que repetir, ¿cierto?, estas triangulaciones todo el tiempo, lo que se empezó a utilizar de un tiempo a esta parte es dejar algunas marcas, ¿ya?, sobre todo en los puntos más elevados de las topografías, de, no sé, la cumbre o muy cercano a la cumbre de un hito geográfico, una montaña o un cerro, ¿ya? Se empezaron a dejar estos que se llaman vértices geodésicos, ¿ya?, recordando de que geo hace relación a la tierra y désico a la medición. Así que estos son vértices para la medición del terreno, ¿ya? Y los vértices de medición del terreno, bueno, de repente te los encuentras, como digo, en la cima de la montaña.
y sirven exactamente para hacer esta función, ¿ya?, de triangulación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sobre este vértice, ¿ya?, que tienen en un estándar de 1 metro de altitud, este pilarcito, y sobre este pilarcito se pone el teodolito. Esa es la idea. Entonces, que yo apoyo el aparato, ¿cierto?, este de acá, lo apoyo sobre el pilarcito y desde ese lugar entonces puedo empezar a trazar los ángulos que hay hacia los hitos geográficos lejanos. ¿Ok? Entonces, a través de este sistema de vértices, ¿ya?, que se ocupan en combinación con el teodolito, ¿ya?, y de la determinación de triángulos en base a las líneas de base y a las mediciones de distancia iniciales, puedo llegar a mapas como este. ¿Ok? Todas las mediciones necesitan un plano horizontal. La línea de base es una línea horizontal, ¿ya? Y las mediciones se hacen en línea recta. Los ángulos se ejecutan sobre un plano y los ángulos son necesarios siempre que sean 2 líneas rectas, obviamente. Esa es por definición un ángulo, 2 líneas rectas, tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Así que bueno, los marineros lo tenían súper claro, ¿ya? De hecho, este es un manual muy antiguo de navegación, precisamente para cartografiar, donde se indica la importancia de la triangulación y se explica también cómo se hacían, ¿ya?, estas distintas técnicas que estamos viendo. Eso también, como vimos por el comentario de Rafa, lo podríamos extrapolar a los ángulos verticales, ¿ya?, que son la medición de ángulos de elevación, usualmente a astros, ¿ya?, como se hace en la navegación marítima, donde sumamos instrumentos adicionales específicamente para medir ángulos verticales, como el astrolabio o el sextante, ¿ya? Para la determinación de distancias respecto a la posición de las estrellas. Entonces, esto también se desarrolló muchísimo y se sigue ocupando. De hecho, es obligatorio en grandes embarcaciones tener un sextante de emergencia por si todos tus sistemas electrónicos llegasen a fallar, cosa que podría suceder. Necesitas, todo capitán de barco de una gran embarcación tiene que saber ocupar un sextante. Lo vimos, de hecho, yo les recomiendo el video de introducción a la navegación astronómica que vimos hace un par de programas atrás, donde escuchamos un testimonio directo de gente que se lanzó a cruzar el océano Atlántico y que su única forma de dirigirse de la manera correcta era utilizando el sextante y la posición de las estrellas. Entonces hay varias estrategias para saber dónde estás utilizando esa información. Pero lo interesante es que las distancias siempre cuadran, y para que funcione, ¿ya?, la toma de ángulos, la medición de ángulos, para que las cosas cuadren, repito, como son ángulos, requiere de que las líneas sean rectas. Tanto la línea que va desde el observador al astro, o también desde el observador a la punta de una montaña, es una línea recta, como la línea que hay entre el observador y el punto que es el cenit, ¿ya?, el punto en el terreno, el punto subestelar, subsolar del astro sobre el terreno. Entonces, ese punto, de hecho, lo vimos también en el episodio de las cartas solares, cuando mostramos que todas estas mediciones, ¿ya?, requieren de una línea base recta, y que en el caso de mediciones extremas, es decir, de astros que están muy pegados al horizonte, ya las distancias que
que se calculan son enormes. Estamos hablando de aproximadamente 10.000 kilómetros que tienen que ser obligadamente planos para que todos estos cálculos funcionen. Entonces, bueno, tenemos que todas las formas de medir requieren tener una tierra plana como elemento inicial, ¿ya? Todas las formas de medir el terreno, ¿ya?, requieren una línea plana. Entonces, primero están las mediciones y luego los cálculos. Y después de los cálculos, aquellos defensores de la Tierra esférica han hecho fórmulas adicionales para querer convertir esa información a un modelo esférico. Pero todo lo que han hecho aquellos que pretenden demostrar la Tierra esférica con mediciones de este tipo, parten, ¿cierto?, requieren una Tierra plana primero. Por lo tanto, la posición de un modelo esférico es una derivada, es una transmutación de esta información, ¿ya? Bien, un saludo, dice. Lo que me toca los huevos, dice, porque los rayos son siempre divergentes desde un punto focal. César Gutiérrez dice, por eso mismo en los manuales de aviación se asume lo mismo, lo que es plano y estacionario. Excelente, sí, así es. Y de hecho, parece que hay un documental de la BBC que habla sobre Al-Biruni, alguien que pretendió calcular, ¿cierto?, el tamaño de la esfera a partir de observaciones de ángulos, ¿ya?, cosa que toqué en la charla de Viña del Mar, donde pudimos contrastar los cálculos que hace el Biruni con observaciones de puntos que se alejan de las distancias requeridas de una esfera del tamaño que nos dice. Pero resulta que Al-Biruni, para partir el cálculo, necesita calcular la altura de la montaña. Ya no voy a replicar la observación que hace Al-Biruni, que tiene que ver con el horizonte visto desde una altura. Solamente voy a acotar que para iniciar eso necesita calcular la altura de la montaña y, como un poco ilustra esta imagen, la altura de la montaña también se hace con una técnica de triangulación, con un observador, una distancia conocida, qué sé yo, que requiere, por supuesto, asumir que la base es una línea recta. Entonces, digamos que todas las técnicas de medición, y por eso podemos decir con toda propiedad que la Tierra se ha medido plana, de todas las formas posibles de medir, la Tierra se ha medido plana, se experimenta plana, se navega plana, se vuela plana, y todo eso es una experiencia empírica, ¿ya?, es un hecho fáctico, ¿ya?, de que vivimos sobre un plano extendido. Así que bueno, un poco era eso. Esta carta de navegación también la mostré en algún minuto, donde muestra los puntos de las estrellas en un momento determinado del tiempo. Muestra la ubicación de las estrellas y sirve también para determinar las distancias en combinación con las observaciones a través de los sextantes. Entonces, lo que tenemos es esto aquí a la izquierda, ¿ya?, donde para hacer todos los cálculos, tanto de las mediciones terrestres como los cálculos de distancia a partir de las estrellas, requerimos un observador, ¿ya?, y la determinación de ángulos en horizontal y en vertical. Ese observador, como es lógico, está sobre el terreno, ¿ya?, y los puntos a los que va a llegar también están sobre el terreno, y las líneas son obligatoriamente rectas entre un punto y otro. Y a la derecha está lo que pretende decir el modelo esférico respecto a esta obligación de tener ángulos y líneas rectas. Entonces, para tratar de justificar, ¿ya?, lo que pretende decir es que las mediciones se hacen desde el centro de la Tierra.
cosa que es absolutamente absurda, porque el observador está sobre el terreno. Así que por mucho que quieran llenar con este tipo de esquemas y tratar de justificar lo injustificable, la realidad es que los terrenos se miden sobre el terreno con líneas rectas. Y lo podemos ver así desde los egipcios. Lo dejo ahí, queridos amigos, vamos a seguir profundizando. Yo estoy aprendiendo también en la medida en que voy investigando estos temas, así que lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a pasar a una sección donde quiero hacer un reclamo. ¿Te parece, Rafita? ¿Qué te pareció esta digamos, recuento, repaso por las técnicas de medición, cartografía y cálculo? Espectacular, Leo, porque nos permite saber cómo, de dónde vienen las herramientas que utilizamos ahora y también darnos cuenta de que son solo actualizaciones desde chorro mil años hasta el día de hoy. Y que lo más bonito del mundo es que todas se basan en una tierra plana. Así que el globalista, globerto, esfericista o como se quiera llamar, está midiendo la tierra plana cuando mide. Así que, Exacto. vamos. Bien Exactamente. por él.